J.R. Tolkien, que fue amigo de C.S. Lewis y que ambos estudiaron en la Universidad de Oxford, es el autor de una conocida obra literaria, El Señor de los Anillos. Y El Señor de los Anillos es una obra literaria, la cual está compuesta de 3 libros. El primer libro, que es La Comunidad del Rey, el segundo, que es Las Dos Torres, y el tercero, que es El Retorno del Rey. Y fíjense que en este último libro, El Retorno del Rey, básicamente lo que se ve es que el rey de la raza humana retorna. Y en la última batalla final y victoriosa, vencen y el rey de la raza humana sitúa en un lugar de preeminencia a la raza humana en medio de todas las razas extrañas de la Tierra Media. Pues fíjense, mis hermanos, que este tema de el retorno del rey, el rey que retorna para salvar y para situar a su pueblo en un lugar de preeminencia, es precisamente el tema de Zacarías 9. Así que tengan sus Biblias abiertas, mis hermanos, en este pequeño libro de Zacarías. Y Zacarías 9 es un texto que de manera especial, sobre todo el versículo 9, los evangelios ven cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 9 y en especial ese rey justo y humilde que viene cabalgando un asno, los evangelios lo ven cumplido de manera especial en la persona de Cristo y en el momento de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Por lo tanto, hoy vamos a considerar lo que es la entrada triunfal, pero la vamos a considerar no desde los evangelios, sino desde la perspectiva del profeta Zacarías. Y va a ser desde la perspectiva del profeta Zacarías que se nos va a mostrar que la entrada triunfal es el retorno de nuestro rey. Así que con esta idea, mis hermanos, con esta idea de el retorno del rey en Zacarías 9, hay 3 cosas que podemos destacar en estos versículos que se han leído. Primero es la venida de la salvación de Dios, base para el retorno de nuestro rey. Segundo, lo que vamos a ver es el llamado al gozo debido al retorno de nuestro rey. Y tercero, lo que veremos será la victoria final por el retorno de nuestro rey. Así que vamos a ir considerando estos 3 puntos en el día de hoy. Fíjense, el primer punto, lo que es la venida de la salvación de Dios, base para el retorno de nuestro rey. Y aquí hay una cosa a considerar, que Dios viene, y Dios viene para juzgar y salvar. Fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos primeramente en lo que son los primeros 8 versículos de Zacarías 9. En los primeros 8 versículos se nos muestra que Dios viene para juzgar y para salvar. Viene para juzgar a las naciones y viene para salvar a su pueblo. Ahora bien, mis hermanos, para poder entender lo que Zacarías está diciendo en Zacarías 9, es importante que nos situemos un poquito dentro de este profeta menor. Y fíjense que Zacarías es un profeta que se llama un profeta del post-exilio, es decir, un profeta que trajo el mensaje de Dios después del exilio del pueblo de Dios en Babilonia, después de que Israel regresó gracias al edicto del rey Ciro que permitió a Israel volver a Jerusalén. Es precisamente en este tiempo, por lo tanto, Zacarías profetizó en un tiempo donde la primera potencia mundial era el imperio medo-persa. Y coincidió básicamente con el mensaje de otros 2 profetas, Ageo y Malaquías. Y probablemente lo que era el mensaje de Zacarías fue contemporáneo con el profeta Ageo. Israel volvió de lo que era el exilio babilónico después, mis hermanos, de haber estado confinados con cierres perimetrales y cierres comarcales y cierres internacionales por 70 años, mis hermanos. Así que todavía nos quedan 69 años por delante. Habían estado confinados por 70 años, ese confinamiento terminó y las puertas se abrieron. Y el pueblo de Israel volvió a lo que era su tierra, volvió a Jerusalén, volvió a lo que era la ciudad de su Dios. Pero cuando Israel, los que volvieron, llegaron a Jerusalén, mis hermanos, esa ciudad era una sombra y un eco del pasado.
porque volvieron y las murallas de Jerusalén estaban por los suelos. Y no solamente esto, sino que lo más importante, lo que estaba por el suelo, lo que no había piedra sobre piedra, era precisamente el templo de Dios. Lo que era el centro vital de su vida religiosa, pero mucho más que esto, lo que era el centro vital de su relación de pacto con Dios, de esa vida de comunión con Dios, estaba por los suelos. El templo, mis hermanos, era el centro que mejor representaba lo que era la relación de pacto a la cual Dios había llamado a su pueblo. Ese pacto en el cual Dios le dijo a Israel: ahora yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ahora yo moraré y me moveré en medio de vosotros. Eso se veía de una manera cúspide en lo que era el templo. Dios moraba y se movía en medio de su pueblo. Ahora Él era su Dios e Israel era su pueblo redimido y amado por Dios. Y ese templo, mis hermanos, estaba por los suelos. Imagínense qué desilusión tuvo que sentir ese pueblo que regresó. Qué desánimo tuvo que sentir. Qué angustia tuvo que sentir. Qué pobreza tuvo que sentir. Y es en ese contexto donde entran los mensajes de Ageo y los mensajes de Zacarías. Es en ese contexto que esos profetas van a decirle al pueblo que reconstruyan el templo de Dios, que vuelvan a poner ese templo que es el centro vital de su relación de pacto con Dios, que vuelvan a reconstruirlo. Y el pueblo empezó y puso una piedra y después el pueblo se cansó. Invirtieron todo lo que son sus prioridades. Empezaron a construir primeramente sus propias casas y dejaron lo que era lo principal como secundario. Y mis hermanos, es bien fácil en la vida de uno dejar lo principal como secundario. Cuando como Israel uno puede pensar las cosas cómo han cambiado. Cuando uno puede pensar las cosas eran mejor en el pasado. El desánimo, la desilusión, la angustia puede hacer que uno empiece a pensar hay otras cosas quizá más importantes y prioritarias y dejar lo prioritario, la relación con su Dios, de lado. Y es aquí donde entran los profetas. Y Ageo les dirá a Israel: meditad bien en vuestros caminos. Reedificad nuevamente este templo. Y el mensaje de Zacarías, mis hermanos, va a ir por el mismo lado, sobre todo los primeros 8 capítulos de Zacarías. En esos primeros 8 capítulos, con visiones, con mensaje, Zacarías va a animar al pueblo de Israel a reconstruir el templo, pero lo va a hacer de una perspectiva un tanto distinta que lo hace Ageo. Va a animar al pueblo de Israel a reconstruir el templo con la esperanza de que su Dios volverá a su casa. Les va a decir: reconstruir el templo con la esperanza de que Dios vuelve a vosotros. Ese Dios que os amó y os ama. Ese Dios que os escogió. Ese Dios que os salvó. Ese Dios que con el profeta Ezequiel dejó la gloria al templo. Ese Dios, su presencia, vuelve ahora a vosotros. Vuelve a su casa. Reconstruid esa casa. Quizá alguien de Israel podía pensar: pero ¿qué garantía tenemos de que volvamos a reconstruir ese templo y otra vez el opresor y los enemigos pasen por encima de nosotros y nos destruyan? Y la seguridad que tenían, Dios les dirá que vuelve a su casa para salvar y guardar a su pueblo. Fíjense en el versículo 8, mis hermanos, de Zacarías 9. Fíjense lo que se nos dice ahí. Entonces, ese es Dios hablando: acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. ¿Se dan cuenta? Zacarías exhorta y anima a ese pueblo a reconstruir ese templo con una esperanza: Dios
vuelve a ellos. Dios vuelve a su casa. Y mis hermanos, la verdad es que ese pueblo pudo vagar, pero Dios no los dejó. Esas palabras de que Dios vuelve, mis hermanos, era Dios diciéndole a su pueblo: no os he dejado. Habéis podido vagar por 70 años en el exilio. Has podido vagar lejos de Dios. Pero si la gracia de Dios te llevó a ser parte de su pueblo, las mismas palabras se aplican: no os he dejado. Y Dios viene. Y fíjense, mis hermanos, en estos 8 versículos, cómo viene Dios. Viene Dios en esos 8 versículos como un guerrero. Fíjense la imagen que aparece en los primeros 8 versículos. Dios viene no de cualquier manera. Aquí en Zacarías se nos muestra que Dios viene como varón de guerra. Y es que la imagen de Dios como guerrero, la imagen de Dios como varón de guerra, no estamos muy acostumbrados a tocarla, pero es una imagen que está en el Antiguo Testamento. Y es una imagen que parte sobre todo del Éxodo. Fíjense cuando vamos a Éxodo 15, después de que Israel cruzó el mar, después de que Dios venció sobre Faraón, fíjense lo que Israel cantó y cómo los hijos de Israel definieron a su Dios. Fíjense en Éxodo 15, mis hermanos. Y no pierdan el contexto. Dios ha vencido a Faraón, Dios ha vencido los carros de Faraón, Dios ha juzgado a Faraón, Dios ha salvado a su pueblo. Y fíjense lo que cantan ahora en el capítulo 15 de Éxodo, empezando en el versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Se dan cuenta cómo aquí los hijos de Israel definen a Dios como varón de guerra? Aquel que vino juzgando a Faraón y salvando a su pueblo. Pues precisamente esta es la imagen que tenemos en Zacarías 9 en los primeros 8 versículos. Dios, ese varón de guerra al que juzgó y salvó en el Éxodo, vuelve nuevamente a su pueblo. Y fíjense, mis hermanos, que primeramente viene con sus ojos puestos sobre las naciones y sobre su pueblo. Fíjense cómo esos 8 versículos se encierran todos sobre la realidad de que los ojos de Dios están puestos sobre todos. Fíjense en el versículo 1 de Zacarías 9. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. La Biblia aquí traduce, la Reina Valera, porque a Jehová deben mirar los ojos de todos. Pero en realidad la traducción es que los ojos de Jehová están sobre todos, sobre toda nación y sobre su pueblo. Porque fíjense que esta es la idea que aparece al final del versículo 8. Fíjense al final del versículo 8 lo que dice Dios. Porque ahora miraré con mis ojos. Por lo tanto, lo que es los ojos de Dios, el gobierno soberano y la autoridad de Dios está puesta sobre las naciones y sobre su pueblo. Y ahora fíjense, mis hermanos, cómo viene Dios a su casa en esos versículos. Fíjense cómo viene del versículo 1 hasta el versículo 8, mis hermanos. Fíjense que viene del norte al sur, de Siria a Jerusalén. Fíjense que primeramente se menciona lo que son 3 ciudades de Siria importantes. Fíjense en el versículo 1, Hadrac y sobre Damasco. Y fíjense ahora en el versículo 2, también Hamat será comprendida en el territorio de este. Por lo tanto, Dios empieza lo que es su venida a su casa desde el norte. Hadrac, Hamat, Damasco, 3 ciudades importantes de Siria. Ciudades que fueron enemigos en ocasiones del pueblo de Dios de Israel. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios va a su viaje de norte a sur y se encuentra con otras 2 ciudades. Fíjense, mis hermanos, al final del versículo 2. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Y Dios entonces se centra en la ciudad de Tiro.
Fíjense el versículo 3. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro, como lodo de las calles. Fíjense que Tiro era una ciudad, mis hermanos, rica. Posiblemente había dos ciudades de Tiro, uno que estaba en la tierra firme y otra que estaba en una isla. Y era una ciudad, la cual era una ciudad costera. Por lo tanto, ¿qué implicaba esto? Aparte de que implicaba turismo, ahora no porque estaban confinados, pero aparte de que implicaba turismo, mis hermanos, implicaba comercio. Y el comercio implicaba ¿qué? Implicaba riqueza. Y Tiro era una ciudad que estaba fortificada. Era una ciudad que confiaba en su propia fortificación y en su propia fuerza. Y era una ciudad rica, porque el comercio marítimo que tenía Tiro, tanto por las rutas marítimas como por las rutas de comercio que iban por el lado de la costa, mis hermanos, enriquecía a la ciudad de Tiro. Por tanto, era una ciudad que lo tenía prácticamente todo. Su orgullo, su fuerza, su poder se encontraba precisamente en su fortaleza y en sus riquezas. Y Tiro, aunque había ayudado algunas veces a Israel, porque parte del material para construir el templo de Salomón vino de Tiro, fue también enemigo de Israel. Y fíjense lo que hace Dios. Fíjense el versículo 4. Fíjense lo que hay aquí. He aquí, esa es una expresión que Dios está diciendo. Mira lo que sucede con esa ciudad Tiro tan fuerte, rica y sabia. He aquí lo que hace Dios. El Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego. Las fortalezas al mar, empobrecida de sus riquezas. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Dios juzga a Tiro. Y después de que Dios viene del norte, pasando por Siria, llega a Tiro y juzga, Dios sigue su viaje hacia el sur. Y llega a tierra de los filisteos. Y se mencionan 3 ciudades de las 4 ciudades importantes de los filisteos: Gaza, Ascalón y Ecrón. Ya recuerdan, mis hermanos, por la historia bíblica, de que los filisteos, muy amigos de los israelitas, no eran. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios viene a tierra de los filisteos y Dios juzga la idolatría de esos filisteos. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 5. El versículo 5 cumple el refrán: cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Porque con lo que pasó a Tiro, ahora Dios viene hacia el sur. Prepárate, tierra de filisteos. Fíjense en el versículo 5. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. ¿Qué es lo que va a hacer Dios poniendo fin a esta soberbia? Fíjense que va a acabar con todo lo que es esa idolatría de los filisteos, mis hermanos. Fíjense el versículo 7. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, mis hermanos. Bueno, aquí no es la idea de que los filisteos se fueron al dentista, mis hermanos. Aquí la idea es que probablemente esos filisteos, parte de lo que eran sus ritos religiosos e idolátricos, implicaba lo que era comer carne con sangre, algo que estaba prohibido para Israel en el Antiguo Testamento. De ahí la menciona: sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Esos cultos con esa comida sacrificada, se sacrificaba generalmente a los ídolos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer Dios, mis hermanos, aquí con los filisteos, que fueron enemigos también de Israel? Dios viene y juzga a los filisteos. Por lo tanto, fíjense todo el viaje, mis hermanos, de Dios de norte a sur. Fíjense que todo el viaje es una demostración asombrosa del juicio de Dios sobre esas naciones que eran, ¿qué? Enemigos de su pueblo y enemigos de Dios mismo, mis hermanos. Es una demostración sublime de que Dios es un Dios justo. De que Dios, mis hermanos, en su ser y en su esencia es justo.
Y esa justicia de Dios no es como la justicia de nuestro mundo, una justicia torcida, una justicia que a veces beneficia a los más ricos y empobrece a los más pobres. Es una justicia justa y recta porque viene del Dios que en sí mismo es justicia y no hay daños colaterales en la justicia de Dios. Dios juzga a sus enemigos, a esas naciones. Por tanto, es una demostración asombrosa del poder de Dios en juzgar a esas naciones. Pero hay algo más. Entonces, fíjense el versículo 8. Entonces, ¿ven ese entonces del versículo 8? Una vez Dios ha juzgado, mis hermanos, a esas naciones, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Fíjense el versículo 8. Entonces acamparé. Dios llega a su casa. Dios llega de su viaje del norte al sur a Jerusalén y dice, acamparé alrededor de mi casa. Y acamparé como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Fíjense qué imagen tan preciosa, mis hermanos. Dios juzgando a esas naciones llega a Jerusalén, llega a su casa y ¿qué es lo que dice? Acamparé. Y ese es lenguaje militar, mis hermanos. Ese es lenguaje de aquel ejército que pone su campamento militar. Y eso es lo que hace Dios. El varón de guerra que ha juzgado con poder, ahora acampa ese varón de guerra en su casa. Y ese poder que ha juzgado a las naciones, ahora es un poder ¿para qué? Para guardar a su pueblo, para asegurarse y preservar que ningún opresor pase por encima de su pueblo amado. ¿Se dan cuenta? Y la razón de ellos, porque Dios lo dice al final del versículo 8, ahora mis ojos miraré con mis ojos. Fíjense, mis hermanos, que ahora el poder de juicio de Dios es poder para salvar. Y esa expresión, ahora miraré con mis ojos, viene, mis hermanos, del Éxodo mismo. Acuérdense cuando Dios se apareció a Moisés antes de enviarlo de vuelta a Egipto. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Dije, he visto la aflicción de mi pueblo. He visto cómo Egipto oprime a mi pueblo. He visto la angustia de mi pueblo. Y Dios le dice a Moisés, ahora desciendo para liberarlos. Y esos mismos ojos que vieron la angustia de su pueblo en Egipto son los mismos ojos que miran la angustia y la situación de su pueblo aquí en Zacarías. Y Dios desciende para juzgar, pero para salvar, porque sus ojos están puestos sobre la angustia y la situación de su pueblo, mis hermanos. Los ojos de nuestro Dios nunca se han cerrado al juicio y a la salvación. Nunca se han cerrado a la gracia y a la misericordia. Los ojos de nuestro Dios están abiertos y ven las aflicciones y la angustia de los suyos. Las aflicciones y la angustia de su pueblo, dice, ahora desciendo para guardar mi casa. Y en base a esto, mis hermanos, la venida de la salvación de Dios es la base para el retorno de nuestro Rey. Porque ese Dios que desciende para juzgar y salvar, ahora entra al segundo punto. Eso genera el llamado de gozo. El llamado de gozo debido al retorno de nuestro Rey. Y fíjense, mis hermanos, que ese llamado es de gozo, ¿por qué? Es de gozo porque nuestro Rey viene con el poder de Dios para salvar. Ese Rey no va a venir de cualquier manera, viene con el poder de Dios para salvar. Fíjense ahora en el versículo 9, mis hermanos. Después de que la base está puesta, Dios viene con juicio y salvación. Fíjense lo que ahora Dios mismo le dice a Jerusalén, a esa ciudad que estaba medio destruida y tenían que reconstruir el templo. ¿Qué es lo que le dice? Alégrate mucho
hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Fíjense que aquí lo que es Jerusalén no solamente se refiere a la ciudad física. Esas expresiones de hija de Sión, hija de Jerusalén, se refiere a la ciudad, pero se refiere también, mis hermanos, al pueblo de Dios. Y es mostrado, mis hermanos, como lo que es una hija. Una hija que tiene que dar voces de júbilo, que tiene que alegrarse. Yo recuerdo cuando era más joven, quizá los niños no sé si lo saben, vi la película de Terminator. ¿Saben cuál es esa película de Terminator, mis hermanos? Aquel robot, aquel androide. Hay 5 películas, no sé cuál era, pero en una de ellas le dicen al Terminator, dice, oye, este tipo no puede reír. A ver, ríe. Y hace así. No puede, es un robot. Eso, mis hermanos, no es esa muestra de júbilo, de ay, qué contentos. No. Es una explosión de júbilo. Es una explosión de alegría. Es una explosión, mis hermanos, de que el corazón revienta de gozo, júbilo y alabanza. ¿Y la razón cuál es? Fíjense que el texto lo dice. Fíjense en el versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí. ¿Ven ese he aquí, mis hermanos? Es lo mismo que aparece en el versículo 4. Ese he aquí del versículo 4 es la idea de mira lo que Dios va a hacer con Tiro. Mira cómo Dios va a juzgar. Pues bien, ahora este he aquí se encuentra como razón de gozo y júbilo del pueblo de Dios. Alégrate y da voces de júbilo. ¿Por qué? Mira, está diciendo la Escritura. Mira, pueblo de Dios, ¿qué es lo que sucede? Están tus ojos atentos, da voces de júbilo. Mira que aquel que viene es tu rey. La fuente del júbilo, la fuente de la alegría, la fuente del gozo del pueblo de Dios es que su rey viene. En él está su gozo, en él está su alegría. Y paren un momento aquí, mis hermanos. Fíjense que les he dicho que esa expresión del versículo 9, he aquí, es la misma que aparece en el versículo 4 con la venida del juicio de Dios y la salvación. He aquí. ¿Qué es lo que la Biblia está haciendo aquí, mis hermanos? Lo que la Biblia está haciendo es que nos está uniendo la venida del juicio y la salvación de Dios en los primeros 8 versículos con la venida de este rey a su pueblo. Por lo tanto, lo que la Escritura está haciendo aquí, mis hermanos, es que esa salvación de Dios que viene, no viene de una manera abstracta. Esa salvación de Dios que viene no viene de una manera desconocida. Esa salvación y juicio de Dios vienen en este rey que es tu rey, pueblo. En este rey que es tu rey, Jerusalén. En este rey que es justo, salvador, humilde y que cabalga un asno. En este rey y no otro viene el juicio y la salvación de Dios. Y se van a dar cuenta que cuando miramos cómo es este rey, comparte todas las categorías y atributos del Dios justo de los primeros 8 versículos. Pero ¿saben qué es lo sorprendente, mis hermanos? Que aquí nos está mostrando que la salvación y el poder de Dios no vienen de cualquier manera, sino por medio de este rey. Pero ¿cómo se ha descrito el poder de Dios en los primeros 8 versículos? Mis hermanos, se ha descrito de una manera asombrosa. Se ha descrito empobreciendo a Tiro. Se ha descrito tirando la fortaleza de Tiro en el mar. Se ha descrito quemándola por fuego. Se ha descrito dejando deshabitado lo que es la tierra de los filisteos. Se ha descrito acabando con la soberbia de los filisteos. ¿No es eso poder de Dios? ¿Y ahora saben qué es lo chocante? Que este gran poder de Dios viene en uno que es humilde y cabalgando un asno. ¿A quién asusta esto? ¿A quién dice aquí hay poder en un humilde que cabalga un borrico? Esto no asusta a nadie. ¿Dónde está el poder aquí?
Dios no envió a la Liga de la Justicia para los chicos. Ya no envió a Wonder Woman, ni a Superman, ni a Batman. No envió tampoco a los Vengadores, a ninguno de ellos. El mundo quizá los enviaría, pero Dios no. Dios, para mostrar su poder, envió a ese rey que va a mostrar su poder por medio de la humildad. Y fíjense cuando analizamos a este rey que viene. Fíjense, mis hermanos, cómo se nos describe. He aquí, tu rey vendrá a ti, en el versículo 9, justo. Fíjense lo que está diciendo de este rey. Este rey que ahora trae ese poder de Dios, mis hermanos, es justo en sí mismo. La esencia de ese rey es que hay justicia, siempre actúa de manera recta. El fundamento de su trono es la justicia, mis hermanos. Y en su vida siempre actuará justamente ese rey. Como Dios obró justicia en los primeros 8 versículos, ahora ese rey es justo. Fíjense, seguimos analizando ese rey. Y Salvador, salto por encima de esta, porque la quiero tomar al final. Y Salvador, humilde. Fíjense qué descripción del rey, mis hermanos. Ese rey es humilde. No es un rey que viene con orgullo. Es un rey cuya esencia misma es la humildad. Y esa palabra de humilde, mis hermanos, es la misma palabra que aparece para aplicarse a Cristo Jesús en Mateo 11, 29. Cuando Jesús le dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es la misma palabra que se aplica a Cristo. Cristo es manso y humilde de corazón, manso y humilde en su propia persona y esencia. Por eso lo veremos, puede decir, hallaréis descanso para vuestras almas. Justo, humilde. Y ahora fíjense el modo de transporte, mis hermanos, de este rey. El modo de transporte no fue un caballo. El modo de transporte, fíjense, mis hermanos, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, esto habla de humildad. No viene con la espada, con caballo de guerra. Habla de humildad, pero habla de algo más. Porque el tema del asno, mis hermanos, ¿saben con qué se relaciona en el Antiguo Testamento? Se relaciona con la línea de Judá. Se relaciona con la línea de David. Fíjense, déjenme que les lea algunos textos. Fíjense en Génesis, mis hermanos. En Génesis 49. Y fíjense lo que nos encontramos en Génesis 49, los versículos 10 y 11. Hablando de Judá. No será quitado el cetro de Judá, realeza, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Llevó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Pollino y asna aparecen ya con Judá, aquel que es la línea de realeza. Se asocia también con David, mis hermanos. Fíjense cuando vamos a lo que es a Segunda de Samuel. El segundo libro de Samuel y el capítulo 16 y el versículo 2, fíjense lo que aparece ahí. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Los asnos son ¿para quién? Para que monte la familia del rey. Y asnos y mulas, ¿saben dónde nos encontramos también, mis hermanos? En la coronación de Salomón, el hijo de David. Pueden leerlo en el primer libro de Reyes, el capítulo 1, los versículos 33 y 38. Fíjense, por lo tanto, mis hermanos, que la idea de cabalgar un asno no solamente se asocia con humildad, sino que aquel que viene de la línea ¿de qué? De la línea de Judá, de la línea de David. El rey por excelencia del Antiguo Testamento, el rey del cual vendrá el Mesías mismo. La línea de Judá, que es una línea redentora y de realeza en el Antiguo Testamento.
viene de esa línea humilde para recibir humildemente a aquellos que quizá, mis hermanos, no merecerían ser recibidos. Y ese rey justo, humilde, cabalgando en un asno, fíjense lo que nos dice, que es lo que me he saltado por encima. Justo y salvador. Y quiero que tomen atención a esto. Porque verdaderamente aquí lo que es la idea de salvador, el verbo que aparece aquí es un verbo pasivo. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Es un verbo pasivo y lo que el texto está diciendo, justo y habiendo sido salvado. Es decir, ese rey que es justo y humilde, lo que la Escritura aquí está diciendo es que primeramente ha sido salvado por el poder de Dios para entonces poder salvar a otros. Por eso, cuando cogen lo que es la Biblia de las Américas, por ejemplo, traduce esta sección como dotado para salvación o dotado de salvación. Ese rey es salvado primeramente por el poder de Dios para que ahora con ese poder pueda salvar a su pueblo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo aquí Zacarías, mis hermanos? Lo que está diciendo es que ese rey no va a actuar en salvación de manera independiente. Ese rey que es el gozo de su pueblo no actuará de manera independiente, sino siempre dependiente de Dios. Ese rey actuará obrando no su propio poder, sino el poder que será mostrado en ese rey. ¿Saben cuál es, mis hermanos? Es el poder mismo de Dios para salvar. Ese poder que desplegará ese rey para salvar no será un poder humano, no será un poder militar. Y fíjense cómo el versículo 10 nos lo muestra. Fíjense el versículo 10. Ese rey con ese poder no será un poder humano, no será militar. Fíjense el versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán mostrados. Ahora, si yo a los chicos les pregunto, ¿qué 3 instrumentos de guerra se muestran en este versículo? No hace falta que me respondáis. Pero uno es los carros, los otros son los caballos y los otros es los arcos. 3 elementos importantísimos para la guerra en el Antiguo y Medio Oriente. Es como si hoy en día viniese Dios y dijese, destruiré los drones militares y los misiles nucleares y los tanques de toda nación. ¿Qué es lo que está mostrando aquí? Por un lado, mis hermanos, es que ese poder de ese rey que viene es un poder que no es humano, un poder que no es militar, un poder que no expresa la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque el poder que mostrará ese rey es el poder que Dios ha mostrado en los primeros 8 versículos. Es el poder de Dios para salvar. Mis hermanos, no puede ser poder humano o militar, porque el poder militar que es un poder que asusta. Es un poder que se basa en la violencia y no en la paz. Es un poder que se basa en el orgullo y no en la humildad. Es un poder que se basa en la crueldad. Es un poder que se basa no en la justicia, sino muchas veces en la injusticia, de que es capaz de llamar a aquellos inocentes que mueren en las guerras daños colaterales. Y es un poder que nunca trae la paz. Acuérdense cuando Estados Unidos, Gran Bretaña y España fueron a buscar armas de destrucción masiva a Irak y cogieron a Saddam Hussein y el lío que se montó, porque de ahí es donde sale el génesis del califato de ISIS, mis hermanos. La guerra no genera la paz. Y ese poder con el cual viene, mis hermanos, ese rey, nada tiene que ver con poder humano. Nada tiene que ver con sabiduría humana. Nada tiene que ver con poder de hombre, sino que es el poder de Dios. Un poder que veremos que se va a mostrar de una manera que el mundo no esperaba, por medio de la humildad, por medio de un rey justo y humilde en quien nadie encontraría poder alguno. Y fíjense que ese llamado al gozo es debido, mis hermanos, como hemos dicho, a que nuestro rey viene con el poder de Dios para salvar, pero también
porque nuestro Rey viene para extender la salvación. Fíjense ahora con ese poder que hemos dicho que no es humano, mis hermanos, sino que es poder de Dios. Fíjense lo que sucede en los versículos del 10 al 12. Fíjense, hermanos, lo que hay. Dice, y de Efraín destruir los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Nada de poder militar. Y fíjense ahora, y hablará paz a las naciones, y su señorío, su reino será de mar a mar y desde el río, se refiere al Éufrates, hasta los fines de la tierra. Ese poder del Rey justo y humilde, que es no poder humano, sino poder de Dios. Ese poder, ¿qué es lo que hará? Es lo único que lo puede hacer. Hablará paz a las naciones. Y mis hermanos, esa paz no es simplemente la ausencia de conflictos. ¿Saben a lo que se refiere esa paz aquí? Esa paz, mis hermanos, se refiere a esa paz que es dada cuando uno es sacado del pozo de sus propios pecados. Cuando uno es sacado de ese pozo y restaurado por Dios. Cuando uno es vuelto a la comunión con Dios. Cuando uno es vuelto a ese pacto eterno con Dios porque sus pecados han sido lavados, perdonados y ha sido restaurado. ¿Y dónde lo vemos esto? Fíjense si siguen leyendo los versículos 11 y 12. Fíjense cómo aquí la Escritura empieza a poner imágenes del éxodo, del exilio e incluso de José mismo. Fíjense en el versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. ¿De dónde proviene esto? Por la sangre de tu pacto serás salva, mis hermanos. Esto es una referencia a Éxodo 24. Una referencia a cuando Dios entró en pacto con su pueblo después de haberlos redimido de Egipto. Sangre fue echada sobre el altar y sangre fue echada sobre el pueblo, y el pueblo redimido de Dios, salvado en el Éxodo, quedó unido en pacto con Dios por una sola y misma sangre. Por lo tanto, el contexto que hay aquí es que nos está hablando de redención, para volver a relación con Dios, para volver a comunión con el Dios del pacto. Fíjense si seguimos leyendo el versículo 11. Y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Si yo les pregunto a quién echaron a una cisterna que gracias a Dios no había agua. ¿Y saben a quién echaron? A José. Pero ¿qué es lo que hizo, mis hermanos, Dios con José? En la gloriosa providencia de Dios, Dios sacó a José de aquella cisterna, mis hermanos, y lo puso por segundo de Egipto. ¿Y para qué lo puso por segundo de Egipto? La historia final de José nos lo dice. Lo puso por segundo de Egipto y se lo dijo a sus hermanos: vosotros habéis hecho mal, pero Dios lo ha encaminado todo a bien para hacer lo que vemos hoy: mantener con vida, salvar a mucho pueblo. ¿Se dan cuenta? Sacado de la cisterna para que la salvación fluya nuevamente. Y fíjense ahora en el versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Ese término prisioneros, los salmos lo aplican muchas veces, ¿saben quién? A lo que eran a los exiliados, a Israel en el exilio. Por lo tanto, la idea del exilio es restauración, volver a ser restaurado por Dios. Fíjense, mis hermanos, la imagen de estos dos versículos, ese poder de ese rey que es poder de Dios, con esas imágenes del éxodo, del exilio, de José. ¿Qué es lo que hará ese poder? Ese poder es un poder para redimir, es un poder para salvar, es un poder para volver al pecador redimido a comunión con Dios en un pacto eterno. Es poder para sacar del pozo oscuro y hundido de la vida del pecador, sacarlo de ahí para salvación y salvar a mucho pueblo. Y la pregunta aquí, como hemos leído en el Salmo 24, ¿quién es este rey?
¿Quién es el Rey en quien tenemos nuestro gozo y nuestra alegría? Y la Escritura lo tiene claro. Los evangelios, mis hermanos, ven a este Rey prometido con este poder para salvar y para hacer esto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y los evangelios ven eso de Zacarías cumplido, mis hermanos, específicamente cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. Ahí todo ese mensaje de Zacarías es inaugurado en el Rey que se llama Jesucristo. Y en ese Rey, mis hermanos, viene precisamente ese poder de Dios para restaurar, para redimir, para perdonar, para salvar a su pueblo. No es otro poder que viene, es el poder de Dios. Y aquel que viene es justo y humilde. Dios mismo vino en Cristo Jesús para salvar, mis hermanos. Por tanto, la entrada triunfal, ¿qué es? La entrada triunfal es la antesala a los triunfos del poder de Dios en la cruz y en la resurrección. Sí, Cristo dio su vida en la cruz. Aquel Rey humilde dio su vida en la cruz. Y quizá Israel, cuando levantó su voz y entró por Jerusalén, Hosana al Hijo de David, tenían todos los Zacarías 9 en su mente. Por fin viene Dios para juzgar a esos romanos. Por fin viene Dios para salvarnos de lo que es el imperio romano y ponernos en su sitio nuevamente. Pero lo que no entendieron es que los enemigos que Cristo venía a juzgar con poder eran mucho peores. Dio su vida en aquella cruz y ahí el poder de Dios desplegado juzgó al peor enemigo de tus almas. Juzgó a lo que es el pecado y lo clavó en aquella cruz. Juzgó lo que es al enemigo de nuestra alma, Satanás mismo. Juzgó y venció aquello que aterroriza nuestras vidas, la muerte misma, y los enemigos de Dios y de su pueblo fueron vencidos por Cristo en la cruz. Y Dios no dejó a su Rey muerto. Dios lo que hizo fue resucitarlo al tercer día y sentarlo en el trono celestial, en la Sión celestial, mis hermanos. Ese poder que se ve en el Evangelio, ese poder cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen, es poder de Dios. Ese poder que resucitó a Cristo en la tumba es poder de Dios. No es poder humano. Y cuando escuchas el Evangelio de Cristo Jesús, cuando escuchas ese mensaje de la cruz y de la resurrección de Cristo Jesús, no estás escuchando poder humano, no estás escuchando sabiduría humana, estás escuchando del mismo poder de Dios en Cristo Jesús para salvar al pecador y restaurarlo a comunión eterna con Él por la sangre eterna del nuevo pacto en Cristo Jesús. Por eso no podemos nunca avergonzarnos del Evangelio, como decía Pablo, porque el Evangelio para Pablo, ¿qué era? Es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y derramó Cristo su sangre para perdón de pecados, para devolverte a comunión, para sacarte del pozo de pecado en tu vida. Saben, preparando este mensaje encontré algo que se ha llamado la parábola del pozo. Y va algo así. Es uno que cae en un pozo y se queda en ese pozo. Y de repente llega lo que es, pasa por ahí un justo y mira en el pozo y le dice, si estás en ese pozo es porque tienes que haber sido bien malo. La verdad es que ahí te quedas. Y se fue y el hombre se quedó en el pozo. Pasó después lo que era el filósofo y miró y le dijo, verdaderamente tú no estás en el pozo. Es solamente una sombra de una realidad mayor. Piensa en ello. Y se fue y el hombre se quedó en el pozo. Pasó después el político y le dijo, no te preocupes, la semana que viene voy a llevar una proposición de ley al Congreso para que se cierren todos los pozos y así nadie vuelva a caer en un pozo. Lo prometo. Y se fue y dejó al hombre en el pozo. Pasó el policía, miró en el pozo y le dijo,
¿ya tiene usted permiso para estar en el pozo? Y se fue y le dejó en el pozo. Pasó el pesimista y miró y dijo, este pozo es demasiado profundo, no vas a salir de ahí. Dice, aparte parece que va a llover. Se fue y dejó al hombre en el pozo. Pasó el gurú de la autoayuda, miró y dijo, tú puedes salir del pozo, tú puedes hacerlo, tienes toda la capacidad para salir de ello, puedes hacerlo. Se fue y el hombre seguía en el pozo. Pasó el psicólogo y le dijo, creo que estás en el pozo por cómo tus padres te trataron cuando eras niño. Dime, ¿cómo te sientes en el pozo? Y después pasó el predicador, no nos salvamos tampoco los predicadores. Miró en el pozo y dijo, déjame que te muestre 3 puntos que has de conocer del pozo. Es profundo, es oscuro y es húmedo. Y se fue y dejó al hombre en el pozo. Mis hermanos, Cristo no vino para dejarnos en el pozo. Este rey que es nuestro rey, con ese poder de Dios, mis hermanos, vino para sacarnos del pozo de pecado de nuestra vida. Vino para derramar su sangre y perdonarnos y devolvernos a nuestro Dios, a su reino de justicia, paz y misericordia. No cometas nunca el error de pensar que la cruz de Cristo fue un fracaso, porque fue el lugar después de la creación donde el poder de Dios fue manifestado para salvar y hacer algo nuevo. No será el poder de la ciencia lo que te hará esto, no será el poder político, no será tu propio poder, solo el poder de Dios en nuestro Rey Cristo Jesús salva. Y no cometas el error de pensar que porque era humilde, cabalgando un asno, no hay poder en él. Fíjense la gran paradoja del Evangelio, mis hermanos. Déjame que te pregunte algo. ¿Te acercarías a alguien que va con un fusil recortado apuntándote a la cabeza? ¿Te acercarías a él o te asustarías? ¿Te acercarías a alguien que va con un par de cuchillos en las manos? ¿Te acercarías a alguien orgulloso que solo cuando te acercases a él te diría, pero tú quién te crees que eres? ¿No ves quién soy yo y quién eres tú? No tienes derecho de acercarte a mí. Pero en la gran sabiduría de Dios nos dio un rey poderoso, pero humilde. Un rey que es humilde y es capaz aún del pecador en sus más pecados oscuros, por su humildad ser capaz de recibirlo. Que aún teniendo la gloria entera la dejó y se hizo esclavo sin ningún derecho para enriquecerte a ti y salvarte. Porque es humilde cuando con tus pecados te acercas a Él. Nunca te dirá, pero ¿no ves quién soy yo y quién eres tú? Porque es humilde cuando te acercas a Él, las palabras que escuchas, llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí y tendréis descanso para vuestras almas. ¿Te acercarías a un rey así? Pues acercarse a ese rey es acercarse a Cristo. Y este es el último motivo de nuestro gozo, mis hermanos. Que es un llamado al gozo porque nuestro Rey viene y llama a salvación. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 12. No se preocupen que los otros versículos son más rápidos, no sufran. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Mis hermanos, ese es el gran imperativo del texto. Dios llama a esos exiliados a volverse a Él, a volverse a esa fortaleza. Dios llama a volver a esos prisioneros, pero prisioneros con esperanza, a volverse a su Dios. Y ese es el llamado de la entrada triunfal. Volveos a vuestra fortaleza, volveos a Dios. Por un lado, ¿saben lo que implica esto? Por un lado implica de que debemos retornar al señorío de nuestro Señor Jesucristo, retornar al señorío de nuestro Señor Jesús, retornar al gobierno de Cristo y de su palabra en nuestras vidas, rendir nuestras vidas a aquel que es nuestro Rey, Cristo Jesús.
Quizá llevas tiempo vagando lejos del señorío de Cristo Jesús. Quizá llevas tiempo con un compromiso dividido, donde pones un pie en el señorío de Cristo y el otro pie en el señorío del mundo. Quizá llevas tiempo rindiendo aquello que a ti te parece a Cristo Jesús, pero la idea de volveros, pueblo mío, volveros al señorío de vuestro Rey, que es Cristo Jesús, de manera plena. Su vida la entregó plenamente para que nuestras vidas retornen plenamente al señorío de Cristo. Y debes entender que, por otro lado, volver a ese señorío de Cristo, uno vuelve, si no lo has hecho ya, ¿sabes? No con compasión, no con remordimiento, no diciendo, ¡ay, qué humilde era ese rey y por eso vengo a él! Uno vuelve y retorna a Cristo con arrepentimiento y confesión de pecados. Por la pura gracia de Dios, uno retorna a Cristo por fe en lo que Él hizo en su muerte y en su resurrección. ¿Y saben qué? Ese pueblo fue exhortado a reconstruir el templo porque vuestro Dios vuelve. Y esto para los chicos es lo último. Y ahora los chicos dirán, bien, ya acaba el mensaje. Y los adultos dirán, bien, ya acaba el mensaje. Mis hermanos, es la victoria final, que se dará con el retorno de nuestro Rey. Y la pregunta es, ¿qué supondrá la victoria final de nuestro Rey? Pues supondrá participar eternamente de su reino de salvación. Fíjense que cuando vamos de los versículos 14 al final, mis hermanos, fíjense que en cierta manera hemos leído que su reino de paz se extenderá de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Pero ahora fíjense lo que el versículo 14 dice. Vamos a leerlos y con esto termino. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irán entre torbellino del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón y como cuerno del altar. Y los salvarán aquel día Jehová su Dios. En parte, mis hermanos, ese reino del señorío y poder de Dios ya se ha inaugurado con la venida de Cristo Jesús y la predicación del Evangelio a todo reino y nación. Predicando el Evangelio a todo reino y nación, ¿qué se predica? Se predica del Rey Todopoderoso, se predica del poder de Dios, y ese Evangelio, mis hermanos, la sangre de Cristo sigue comprando a un pueblo salvo de toda tribu, lengua, raza y nación. Pero ese reino no está consumado todavía. Llegará el día que nuestro Rey volverá. Y en ese día, mis hermanos, aquí se nos define que Efraín será arco, es decir, hay algo en la Biblia de que ese reino que ha sido dado al Rey, al final de los tiempos, sus santos participarán de ese reino. Y fíjense lo precioso de los últimos versículos. Versículo 16. Y los salvarán aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. Y escuchen ahora. Porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Qué honor y posición nos ha dado nuestro Rey, Cristo Jesús. Que siendo hijos de ira, que siendo pecadores, como decían los puritanos, miserables por nuestros pecados, Cristo Jesús nos ha hecho piedras preciosas, enaltecidos en esa diadema, de la cual gozaremos del reino de los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta es tu posición si estás en Cristo. Qué hermosura, qué bondad la de nuestro Dios. Por tanto, mis hermanos, como pueblo de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos retornar al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Debemos retornar al señorío de su palabra. Debemos rendir nuestras vidas en honor completo y total a nuestro Rey, que es Cristo Jesús. Debemos darle el honor y la gloria que solo a Él le pertoca. Y si en Cristo no estás, Dios quiera que esta palabra de Zacarías pueda entender que por fe y la gracia de Dios debemos volver al Rey en arrepentimiento y perdón de pecados,
porque ahí es donde ese poder te enaltecerá como diadema, piedra preciosa en la diadema, en esos nuevos cielos y nueva tierra. Dios haga con su palabra, mis hermanos, lo que Él tenga determinado. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos por la entrada triunfal de tu Hijo en Jerusalén, porque ella es la antesala de la victoria de tu poder en la cruz, Dios nuestro, y en la resurrección. Pero ella es la que nos lleva a mirar también como ese poder que nos salvó consumará tu reino y seremos como piedras en esa diadema, enaltecidos en tu reino de paz, justicia, misericordia y amor. Señor, ayúdanos a seguir construyendo tu templo, la iglesia de Cristo, con la esperanza de que tú volverás a tu casa. Y Señor, si hay alguno que tú tienes determinado y todavía no ha rendido su vida al Rey de Reyes, Cristo Jesús, oh Padre, llévalo a tu Hijo con arrepentimiento para perdón y salvación, para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.